Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar un texto que, a primera vista podría parecer muy de nicho, muy específico. Sí, bastante. Es un librito del siglo XIX, corto, pero vaya, con muchísima sustancia. Se llama Oración por los Pastores, de un autor llamado Gardner Spring. Ajá. Y la premisa es, en apariencia, muy sencilla. Es una súplica, casi una exigencia a las congregaciones. Para que oren por sus líderes. Exacto. Se basa en esa frase que el apóstol Pablo repetía tanto. Hermanos, orad por nosotros. Y bueno, la misión de nuestra conversación de hoy es meternos a fondo para entender por qué para este autor esa petición era tan, pero tan crucial. Claro, no solo para el pastor, sino para la salud de toda la comunidad. Y es que, para entender esa intensidad, hay que ponerle contexto. Gardner Spring escribe en pleno segundo gran despertar en Estados Unidos. O sea, no era una época tranquila. Para nada. No era una religiosidad dominguera y pasiva. Era un tiempo de un fervor tremendo, de avivamientos, de una presión enorme sobre los predicadores para que dieran resultados. Resultados medibles, supongo. Conversiones masivas. Entonces, cuando Spring pide oraciones, no lo hace en el vacío. Está respondiendo a una cultura, digamos, de altísimo rendimiento espiritual. Que me imagino que estaba agotando a sus líderes. Literalmente los estaba quemando. Por eso el texto es una ventana a esa dinámica. Y su argumento es que la relación no es de un cliente con un proveedor de servicios religiosos. Sino algo mucho más profundo. Mucho más, una corresponsabilidad, la verdad, casi radical. Claro, y ese contexto lo cambia todo. No es un simple échenle porras al jefe. No, para nada. Y de hecho, el texto arranca con una frase que te deja helada. Cito, su ministro será, en gran medida, el tipo de ministro que sus oraciones hagan de él. Es fuertísimo. A ver, es que es muy fuerte. Básicamente le dice a la gente, ¿no te gusta tu pastor? Quizás es en parte tu culpa. Le transfiere una responsabilidad enorme. Total. Y la pregunta que me surge es, ¿qué tan colosal era la tarea de un pastor en esa época para que Spring se atreviera a decir algo así? Pues él la describe como una labor sobrehumana. Y, desde su perspectiva, no creo que exagere. Usa la frase no es obra ordinaria. ¿Y cómo la desglosa? ¿Qué implicaba? Bueno, no era solo preparar un sermón. Habla, por ejemplo, de la carga intelectual. Tenías que explicar doctrinas teológicas complejísimas Y defenderla, supongo. y defenderlas de lo que él llama toda la sutileza y versatilidad del error. O sea, tenías que ser un teólogo y un polemista de primer nivel. Pero eso era solo una parte. Claro, porque luego venía la parte emocional, la de conectar. Exacto. El texto insiste en que el pastor debe mantener una vida espiritual personal tan intensa, tan vívida, que le permita predicar con un fervor que sea genuino. No podías fingirlo. O sea, teólogo, místico y además... Y además, un psicólogo increíblemente hábil, capaz de adaptar el mensaje a diferentes tiempos, lugares, ocasiones y tipos de personas. Y todo sin desanimarte cuando la gente pues simplemente no respondía. Es una descripción que hoy llamaríamos la receta perfecta para el burnout. Sin duda, Spring, en el siglo XIX, ya está describiendo una crisis de sostenibilidad en el liderazgo. Esa conexión tan directa casi de causa y efecto que establece. A eso voy. Dice que si la gente quiere sermones ricos en materia, sus oraciones tienen que, de alguna forma, proveerle esa materia. ¿Es casi una transacción? Sí. Y si los quieren poderosos y exitosos, la oración es el motor. Me impactó mucho la imagen que pinta del predicador ideal, que llega con el pecho agitado, el ojo encendido y la lengua ardiente, y con discursos bañados en lágrimas. Uf, Suena una actuación de método. Pero lo que sugiere Spring es que esa intensidad no se fabrica en solitario, en una biblioteca. no, sino que es una energía que la comunidad le transfiere. Y esa era una idea común en la época. Muy presente en esos círculos de avivamiento. La creencia era que el Espíritu Santo actuaba a través de la comunidad reunida. El predicador era el canal, sí, pero la corriente de energía venía del conjunto. Entiendo. Y por eso, para acentuar esa necesidad, el texto hace algo muy interesante. Después de pintar este trabajo titánico, te muestra la otra cara de la moneda, la fragilidad del que lo realiza. No los pone en un pedestal, todo lo contrario. Los describe con una crudeza que sorprende.
hombres frágiles, falibles, pecadores. Pero, a ver, seamos un poco críticas. ¿No es esa una excusa perfecta para un pastor mediocre? Es un riesgo, sí. Digo, oigan, si mis sermones son malos es porque ustedes no oran lo suficiente por mí. Suena a una forma muy elegante de lavarse las manos. Es una pregunta totalmente válida. Y aunque Spurgeon no lo aborda de frente, se puede leer entre líneas que él asume una relación de buena fe. Da por sentado que el pastor ya está haciendo su parte. Exacto. Que está estudiando, que se está esforzando al límite. Su argumento no es para justificar el fracaso, sino para potenciar un esfuerzo que ya se considera máximo. Ya veo. De hecho, refuerza esa idea de la fragilidad diciendo que, por su posición tan visible, son un blanco más visible para los dardos de fuego del enemigo. Sugiere que sus tentaciones son más sutiles y severas. Entonces la oración no es un bono, ¿es un escudo? Es una protección esencial para alguien que, en su cosmovisión, está en la primera línea de una batalla espiritual. Ok, ni entiendo el punto. No es una excusa, es un reconocimiento de la vulnerabilidad. Pero entonces el autor hace algo muy astuto. Ajá. Después de convencernos de la necesidad del pastor, le da la vuelta y nos dice, en realidad todo esto no es solo para ayudarlo a él, es para ayudarse ustedes mismos. Ahí es donde se pone universalmente interesante, ¿verdad? Totalmente. Es un giro brillante. Lo resume en esta frase que tiene una profundidad psicológica notable. Nada da a un pueblo tanto interés en su ministro como orar por él. Es muy perspicaz. Mucho. Está diciendo que el acto de interceder por alguien te cambia a ti primero. Genera un vínculo. Es como una especie de truco psicológico. Orar por alguien para que te caiga mejor. Pues podríamos verlo así en términos seculares. Y funciona. Piénsalo. Es muy difícil mantener una actitud cínica o distante hacia alguien por quien dedicas tiempo a desearle el bien. Cierto, pero Spring lo lleva a un plano más profundo, espiritual, y detalla los resultados concretos. Primero, dice, aumenta el amor y el respeto. Segundo, y esto es clave, hace que la gente asista a su ministerio de forma más alegre y provechosa. Van con otra disposición. Con una expectativa positiva, con la sensación de que son parte de lo que va a ocurrir. Ya no son espectadores. Son copropietarios del evento. Exacto, son parte del equipo. Y menciona un tercer punto que me pareció fascinante, el efecto intergeneracional. Sí, dice que los hijos desarrollan un interés más vivo por la fe cuando escuchan a sus padres en casa orar por su líder. La fe se vuelve parte de la cultura familiar. Justo. El niño crece viendo que ese líder no es solo un señor que habla los domingos, sino alguien por cuyo bienestar su familia se siente responsable. Eso crea un arraigo completamente distinto. Claro, y si hay tantos beneficios, el autor no tarda en pintar el escenario contrario, ¿no? Las consecuencias de no hacerlo. Y lo hace con un lenguaje, gramático. Por decirlo menos. Cita esa frase bíblica de que la predicación puede ser olor de vida para unos, pero de muerte para otros. Sí, es muy intenso. Y luego lanza esta advertencia que es casi una sentencia. Dice, «Oh, qué costo tan temible se paga cuando se permite que los ministros entren al púlpito sin ser acompañados por las fervientes oraciones de las iglesias». La idea del costo temible es muy potente. Muchísimo. Y ese costo lo describe en dos niveles. A nivel comunitario, dice que se refleja en la decadencia espiritual de las iglesias. Iglesias apáticas, frías. Y luego el nivel individual, que en su cosmovisión es el más grave, la perdición eterna de los hombres. Desde esta perspectiva, la oración congregacional deja de ser un ritual pasivo, se convierte en un factor determinante. Totalmente. Si el pastor predica y no pasa nada, si los corazones no se mueven, Spring parece decir que la primera pregunta no es ¿qué le pasa al predicador? Sino, ¿lo hemos dejado solo en esta tarea? Exacto. Es una idea que, la verdad, trasciende lo religioso. Pienso en un equipo de trabajo o en una empresa. ¿Claro? Si un líder intenta implementar una visión, pero su equipo no lo apoya, o peor, le pone trabas, el resultado es el fracaso del proyecto. ¿Y la desmoralización de todos? El costo temible es la quiebra de la empresa. Es la misma dinámica. Es exactamente la misma dinámica. La ausencia de ese soporte invisible, de esa buena voluntad activa, tiene consecuencias muy reales. Spring lo enmarca en teología, pero el principio es universal. Y se nota que para este punto el autor ya no habla en teoría, no.
No, ya se siente el peso personal en sus palabras. Totalmente. El tono cambia. Se vuelve una súplica casi desesperada. Describe el agotamiento con un detalle que suena a confesión. Sí, habla de demandas conflictivas, de la ansiedad corrosiva que agota nuestro vigor, abate nuestro ánimo y consume nuestro espíritu. Es la descripción de alguien al borde del colapso. Y luego usa esa analogía del Evangelio que es brutal. Hemos tocado la flauta y no han danzado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Uf, qué impotencia. La impotencia de darlo todo y chocar contra un muro, de no poder quebrar estos corazones de pedernal. Esa sección es crucial porque humaniza por completo al pastor, lo baja del pedestal y te muestra su lucha interna. Entre la autosuficiencia y el fracaso. Exacto. Por un lado, la tentación de creer que con más preparación o mejor retórica lo va a lograr, y por otro, la humillación de darse cuenta de que no puede. La conclusión es devastadora para el ego. Totalmente. Un ministro por su propia fuerza no puede convertir ni un solo alma. Esta confesión de debilidad es el núcleo de todo su argumento. Si el líder admite «no puedo solo», la petición de ayuda ya no es una formalidad. Es una necesidad existencial. Exacto. Y lo bueno es que no se queda en la queja. Propone un plan de acción. Soluciones concretas. No dice simplemente «oren más», que sería muy vago. Da un método. Menciona, por ejemplo, la idea de un concierto de oración por los ministros del Evangelio. Como un movimiento coordinado, una acción colectiva. ¿Y de verdad cree que esto puede cambiar las cosas tan drásticamente? Bueno, él está convencido de que sí, y por eso ofrece hábitos específicos. La sugerencia más concreta, que dice haber aprendido de su padre, es apartar la mañana de cada domingo. Antes de ir al servicio. Sí, antes, para dedicarse específicamente a orar por el ministro. Es crear una rutina, un ritual que prepare el corazón de la gente. Busca anclar la idea en un hábito semanal. Y no solo el domingo, también lo quiere llevar a la vida diaria. Exacto. Añade que esta oración debe formar parte del altar doméstico, lo que hoy llamaríamos el culto familiar. Quiere que sea parte del tejido de la vida cotidiana. ¿No un evento aislado? Y para que no suene a teoría abstracta, recurre a un ejemplo que para su audiencia habría sido un argumento de autoridad tremendo. ¿A quién menciona? A un teólogo muy famoso de un siglo antes, Richard Baxter, y cita a un contemporáneo suyo, James W. Alexander, quien afirmó que las famosas obras de Baxter, como su libro El reposo eterno de los santos, Que fue un bestseller espiritual durante generaciones, ese mismo, pues Alexander dijo que no fueron solo producto del genio de Baxter. sino que fueron el fruto de las oraciones de su gente. Precisamente, vinculó directamente la calidad y el impacto de los escritos de Baxter con la intensidad con que su congregación en Kidderminster oraba por él. Es una forma de decir, miren, esto no es una idea mía, ya ha sido probado. Exacto. Las comunidades que apoyan así a sus líderes producen resultados que perduran. Hace que el beneficio sea tangible, casi un legado histórico. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué es lo que nos queda? Este pequeño texto es en el fondo un manifiesto que busca redefinir la relación entre un líder y su comunidad. No es una relación jerárquica. Ni de consumo. Es una sociedad espiritual, una simbiosis. La gran idea es que la eficacia, la protección y hasta el ánimo de un líder no dependen solo de su talento. Sino que están directamente conectados al apoyo activo de su gente. No es un extra, es el combustible. No podría decirlo mejor, es el combustible. Y el libro termina de una forma muy conmovedora, con una lista de peticiones de oración muy específicas y sobre todo muy vulnerables. No pide éxito ni fama, no. Las peticiones son ser guardados del pecado, tener corazones más consagrados, ser más fieles y sabios para ganar almas, y luego viene la más reveladora. A ver, Pide que oren para que pueda perseverar y no ser eliminado después de haber sido heraldo para otros. ¡qué fuerte! Es el miedo a la descalificación personal, el síndrome del impostor llevado a un nivel existencial. El miedo de no estar a la altura del mensaje que predicas. Es la conciencia de su propia fragilidad. Exacto. Y por eso cierra con esa imagen tan potente del apóstol Pablo, que el tesoro del Evangelio ha sido confiado a vasos de barro, a vasijas frágiles. Baratas, frágiles. Para que quede claro que el poder no reside en el mensajero, sino en el mensaje.
o en Dios, en su visión del mundo. El líder es, al final, un conducto prescindible. Es una conclusión muy poderosa y, la verdad, muy aleccionadora. Y creo que nos deja con una reflexión inevitable. El texto se enfoca, claro, en una congregación religiosa. Sí, es su contexto. Pero a lo largo de esta conversación hemos visto que el principio es mucho más amplio. Así que la pregunta para reflexionar podría ser, en cualquier tipo de organización, sea una empresa, una ONG, una familia, O un equipo deportivo. claro, ¿de qué manera el apoyo invisible pero constante de la comunidad impacta la resiliencia, la creatividad y la eficacia de su liderazgo? Y parafraseando a Steele, ¿cuál podría ser el verdadero costo tan temible que pagamos todos cuando ese apoyo fundamental simplemente está ausente?